De mi parte, nada, podemos empezar. Bueno, hoy vamos a adentrarnos en una unidad importante, ¿verdad? Siempre antes de entrar en los contenidos, en los capítulos más importantes, tenemos que hablar un poquito de las generalidades, ¿sí? Para más o menos tener una idea general de todos los órganos que forman parte de un sistema importante, ¿verdad? Cada vez que empezamos, entonces por eso tenemos que dar un pantallazo. Y vamos a hablar acerca del sistema digestivo, ¿sí? Vamos a hablar así en forma general, nada más ustedes ya lo tienen en la plataforma, esta videoclase, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo nada más, solamente les voy a estar hablando de lo más importante, ¿verdad? De cada uno de los componentes del sistema digestivo, pero ustedes lo van a ver más tranquilitos, ¿verdad? En las videoclases y también recordarles de que hay dos videoclases, ¿verdad? Uno es de sistema digestivo propiamente y hay una parte de una videoclase que les preparé que es sobre las glándulas anexas de la zona infradiafragmática, que es súper cortito igual el video, pero es para nada más para ir complementando y conocerle un poquito a estos órganos importantes. También el profe Richard va a desarrollar una parte que es para cerrar la parte del sistema nervioso, va a hablarnos un poco acerca del plexo cervical, ¿sí? Y también lo que me estuve fijando es que me faltó subir también el material de lectura de esa parte, pero es súper cortito, así que no se preocupen. Bueno, con relación a lo que me dijo Sebas, eh, mm, el tema de la asistencia me parece que no se guardó, así que ahora volví a habilitar por cualquier cosa, entonces va a estar hasta de 4 a 9, así que hasta esa hora van a tener tiempo a ponerse presente por un problema, seguramente no se guardó o algo y entonces ahora volví a editar. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de este sistema sumamente importante también para nosotros, sobre todo cuando vayamos desglosando este sistema, ¿verdad? Eh, Hay que tener en cuenta que gracias al sistema digestivo se producen muchas funciones importantes, ¿verdad? Para lo que es la funcionalidad del cuerpo humano, ¿sí? El sistema digestivo básicamente va a ocupar la parte de la zona de la cara, ¿sí? Donde se va a originar específicamente a nivel de la boca, de ahí va a descender hacia la siguiente zona, que va a ser la parte correspondiente a la faringe, ¿verdad? Que ya va a estar más a nivel del cuello, después va a bajar a nivel del esófago, que ya va a ocupar también una parte de la zona torácica y va a llegar incluso hasta la zona abdominal. Después tenemos también a los órganos que van a formar parte de tanto la zona abdominal, un poco más abajo también van a llegar algunos órganos que van a formar parte de la zona de la cavidad pelviana y se va a abrir al exterior un poco por debajo y adelante del coxis, ¿verdad? Que es una partecita de la columna vertebral. Bueno, entonces, básicamente podemos decir entonces que en todo este trayecto que empieza acá a nivel de la boca, ¿verdad? Entonces vamos a decir que van a comprender estos órganos, la boca, la faringe, el esófago, el estómago, ¿sí? Después le tenemos al intestino delgado, al intestino grueso, ¿verdad? Con sus diferentes porciones. Y también van a estar formando parte del sistema digestivo algunos órganos que van a estar también acompañando en cuanto a la funcionalidad, que son, por ejemplo, las glándulas anexas al sistema digestivo, por ejemplo, a nivel de la zona de la región de la boca, van a estar las glándulas salivales mayores, ¿sí? Y menores. Y en la zona más baja, la zona
Infradiafragmática quiere decir por debajo del músculo diafragma le vamos a encontrar al hígado y al páncreas, ¿verdad? Dos de los más importantes que mencionamos. Entonces, aparte de ser órganos propiamente, también son considerados glándulas, porque van a producir algunas secreciones. Digamos, eso es lo que van a ustedes verlo en la videoclase para responder también un tema del foro, ¿verdad? De esta semana, que va a estar como siempre una semanita para que ustedes tengan tiempo de mirar, de ir respondiendo al tema del foro. Bueno, entonces básicamente le podemos clasificar o podemos dividir al sistema digestivo en dos grupos. El tracto gastrointestinal, por una parte, ¿sí? El tracto gastrointestinal y los órganos digestivos accesorios, que no necesariamente tienen que ser solamente las glándulas anexas, también van a haber otros órganos como los dientes, la lengua, por ejemplo, que también van a estar participando dentro de la cavidad bucal y van a cumplir sus funciones correspondientes, ¿sí? Entonces vamos a ver qué órganos van a componer el tracto gastrointestinal, que es como un verdadero tubo, un tubo largo que empieza acá a nivel de la zona de la boca y termina en la zona del ano. Y vamos a ver entonces cuáles son esos órganos. Bueno, estos son los órganos que forman parte del tracto gastrointestinal. Tenemos entonces a la boca, la faringe, el esófago, que es un órgano así tubular, bastante larito, que va desde la faringe hasta el estómago. Luego le tenemos al estómago propiamente. Y después le tenemos al intestino delgado, el intestino grueso y que finalmente va a terminar a nivel del ano. Todos estos órganos forman parte del tracto gastrointestinal, ¿sí? Del tracto gastrointestinal. Y con relación a los órganos accesorios, entonces podemos mencionar a los dientes, la lengua, también las glándulas salivales, ¿verdad? Sobre todo las mayores, que son la parótida, la glándula submandibular, sublingual, que vamos a tener luego una clase específica de estas glándulas, así que por eso es que ahora solamente lo citamos, ¿verdad? Lo mismo que la zona de la boca propiamente dicha, que vamos a tener una clase exclusiva de ese capítulo. También le tenemos como órganos accesorios al hígado, al páncreas y a la vesícula biliar, que está por debajo de una de las caras del hígado. Entonces esos son los órganos accesorios. Cada uno va a estar cumpliendo una función importante y entonces de esa forma va a estar ayudándole al sistema digestivo. Bueno, dentro de esos órganos accesorios entonces le tenemos a órganos glandulares, que son propiamente las glándulas salivales, ¿verdad? Que estuvimos mencionando, ya citando. Después le tenemos al hígado y al páncreas, ¿sí? Son entonces glándulas anexas al tubo digestivo, ¿sí? Bueno, con relación a las glándulas anexas, como les dije, el hígado y el páncreas ya tienen la videoclase aparte, ¿verdad? Porque se explica específicamente su constitución anatómica, como así también las funciones que cumplen. Y las glándulas salivales vamos a ir dando las siguientes semanas. Bueno, ¿cuáles son las funciones que cumple el sistema digestivo? Va a cumplir 6 funciones importantes, empezando por la ingestión, que es el ingreso de los alimentos a través de la boca, ¿sí? Que obviamente nosotros incluimos ahí a los alimentos tanto sólidos como líquidos, ¿sí? Por la boca, es decir, el acto de comer. Después tenemos otra función importante que es la secreción, ¿sí? En donde
cada día a través de las células del tracto gastrointestinal y de los órganos digestivos accesorios se pueden secretar unos 7 litros de agua, ácido, pueden haber también enzimas que pueden estar participando en la secreción, ¿sí? Hacia las zonas de luz, la luz tubular del tubo digestivo propiamente. Después le tenemos a la mezcla la propulsión, ¿sí? Que mediante contracciones y relajaciones a nivel de los músculos lisos de las paredes del tracto gastrointestinal van a producir la mezcla de los alimentos y las secreciones, ¿verdad? Que van a ser propulsados finalmente con todo el recorrido que hacen hasta la zona del ano, ¿sí? Bueno, después tenemos la digestión, ¿sí? Mediante procesos mecánicos y químicos, entonces los alimentos ingeridos se van a convertir en moléculas más pequeñas. Y tenemos una parte mecánica, ¿verdad? Que es a nivel de la boca, que va a empezar con la acción de los dientes, cuando van a cortar, triturar los alimentos, y después de esa forma entonces facilita para la deglución. Y obviamente eso va a entrar ya después también a participar la saliva, que van a producir las glándulas salivales, que ya va a ser eh, una acción de digestión química. ¿Por qué? Porque van a estar participando enzimas digestivas, ¿sí? Y a nivel de la boca, obviamente que también están los órganos que contribuyen al proceso de la digestión, como son la lengua, ¿sí? Que va a estar enviando ya para atrás el bolo alimenticio que se forma una vez que pasa el proceso mecánico, se entremezclan con las enzimas a nivel de la boca, después ya se forma el bolo alimenticio para pasar a la siguiente zona, que es la zona de la faringe, y obviamente después seguir el recorrido. Bueno, después tenemos otra acción importante que es la absorción, que ya es el ingreso de los líquidos secretados, los iones, los productos de la digestión, a través de todas las células, ¿verdad? Células epiteliales específicamente que van a revestir la luz del tracto gastrointestinal, ¿sí? Y es lo que se llama absorción entonces. Y estas sustancias ya absorbidas, entonces finalmente después van a pasar a la sangre, ¿sí? Tanto en la circulación sanguínea como también en la circulación linfática. Y llegan finalmente a todas las células de todo el cuerpo. Y finalmente tenemos la excreción, que vienen a ser los residuos, es decir, todo lo que no sirve para el organismo se tiene que desechar, ¿sí? Por ejemplo, ahí le podemos incluir a las sustancias indigeribles, las bacterias, las células descamadas, el revestimiento gastrointestinal, las sustancias digeridas, pero no absorbidas, por ejemplo, y van a dirigirse hacia la parte final, ¿verdad? Que es lo que se conoce como materia fecal o heces, ¿verdad? Ya finalmente para ir eh, desechando todos los residuos o todo lo que no es conveniente para el organismo, ¿sí? Bueno, esas son las funciones importantes entonces que cumple. En cuanto a las túnicas del tubo digestivo, básicamente eh, van a estar constituidas por túnicas muy parecidas, excepto en algunas zonas, ¿verdad? La pared del tracto gastrointestinal, por ejemplo, desde la zona del esófago inferior hasta el conducto anal, va a presentar prácticamente la misma estructura básica, que son cuatro capas de tejido que van desde la zona de la profundidad hacia la zona de la superficie, que son, por ejemplo, la mucosa, después tenemos la submucosa, la deja estar un poco más hacia afuera, después tenemos la zona muscular, ¿sí? Y finalmente la zona serosa, que es la capa más externa, yendo desde adentro para afuera, entonces esas son las capas que sí o sí se van a presentar. Obviamente que un poco más arriba van a diferenciarse un poco sobre todo en la zona de la cavidad bucal, por ejemplo, obviamente que va a ser diferente.
Bueno, eh, con relación a la mucosa, ¿verdad? La mucosa va a ser el revestimiento interior del tracto gastrointestinal, ¿sí? Y tiene sus estructuras, sus diferentes capas también que lo van a estudiar mejor en histología, seguramente. Después tenemos la capa submucosa, ¿sí? Que va a ser un tejido conectivo areolar que va a unir a la mucosa, perdón, a la zona de la capa muscular, ¿sí? Después le tenemos a la capa muscular propiamente, que como les dije, va a ser diferente a nivel de la zona de la boca, a nivel de la zona de la faringe y la zona del esófago superior y medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener distintos tipos de... Bueno, les estaba diciendo que la parte de la capa muscular a nivel de la boca, la faringe, el esófago superior y medio van a contener músculo esquelético, ¿verdad? Que teniendo en cuenta el proceso de deglución va a ser una fase de deglución voluntaria, es lo que van a producir desde la boca hasta esa parte del esófago, la parte superior sobre todo. Pues más abajo sí ya van a tener músculo liso. Por eso es que ahí, por ejemplo, lo que se diferencian un poquito en cuanto a las túnicas, pero generalmente se va a mencionar a todo por igual, a excepción que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es la zona de la boca y la zona de la faringe. Vamos a tener luego una clase diferenciada de esos contenidos. Así que no se preocupen, ahora solamente estamos hablando de las generalidades. ¿Sí? Bueno, eh, también va a haber, por ejemplo, músculo esquelético a nivel del esfínter anal, ¿sí? Específicamente el esfínter anal externo. ¿Y por qué les menciono eso? Porque como está en la parte ya baja, la parte ya, entonces uno pensaría que va a contener músculo liso, pero en realidad va a tener un músculo esquelético y eso es lo que nos permite el control voluntario de la defecación, ¿sí? A través de ese músculo, ¿sí? Que se llama esfínter anal externo. Por eso es que nosotros podemos controlar el proceso, ese proceso. Bueno. Después le tenemos a la serosa, ¿verdad? Que básicamente eh, aquellas partes del tracto gastrointestinal que se van a encontrar suspendidas dentro de la zona de la, por ejemplo, de la cavidad abdominal, ¿sí? Van a tener una capa superficial que se va a llamar serosa, ¿sí? Después también vamos a tener eh, el peritoneo visceral, ya en las estructuras abdominales. Bueno, ahora vamos a hablar solamente a grandes rasgos, ¿sí? De la boca y también sus anexos. La boca en sí proviene del latín buca, que significa abertura, ¿sí? Se puede llamar también cavidad bucal o cavidad oral, ¿sí? A la boca. Y va a estar formada por unas paredes, ¿sí? Unas paredes que básicamente van a ser la zona de las mejillas, la zona del pecho, de la boca, que va a estar constituido por una zona ósea más que nada y se le va a llamar paladar duro. Un poco más hacia atrás se va a encontrar el paladar blando. También vamos a tener la zona del piso de la boca y dentro del piso vamos a encontrar, por ejemplo, la lengua. Bueno, en cuanto a a las paredes, solamente por mencionarles, ¿verdad? Estas paredes laterales van a estar constituidas entonces por la mejilla, va a presentar ahí un músculo muy importante que ya estuvimos hablando muchísimo, que es el buchinador, que forma un sustrato de la pared lateral de la boca, ¿sí? También va a tener otras capas, ¿verdad? Pero por mencionarles algunas de ellas. También va a tener mucosa, ya hacia la parte interna. Y la piel, obviamente, que es la que va a estar más hacia afuera. Bueno,
Después, también podemos mencionar a los labios, ¿sí? Que va a estar en la parte ya anterior de la boca. Los labios que tenemos superior e inferior, ¿sí? Va a tener entonces, digamos, también sus respectivas capas. Son unos pliegues carnosos que lo que hacen es rodear a la zona de la abertura de la boca. Y tienen también un músculo que vimos ya también en clases pasadas, que corresponde al orbicular de los labios, ¿sí? Que forman el sustrato también, una de las capas de la parte anterior de la boca. Ahí también podemos ver, eh, que va a estar en relación con los dientes ya más internamente, ¿sí? Las piezas dentarias. Después tenemos al paladar duro hacia arriba, formado por los huesos que ya también en su momento estuvimos hablando, que son los huesos maxilares y los huesos palatinos. Un poco más hacia atrás se encuentra el velo del paladar, donde van a haber una serie de músculos y mucosa también que van a estar, o sea, va a estar tapizando la mucosa a la zona de los músculos, que corresponde a la zona del paladar blando. Como les dije, eso en detalle vamos a estar desarrollando en las clases exclusivas de esta parte. Tenemos la lengua, ¿sí? La lengua, que es un órgano digestivo accesorio también, que tiene, ¿verdad? Su composición anatómica, ¿verdad? Músculo más que nada, ¿verdad? Se compone de músculos principalmente, ¿verdad? Que son músculos esqueléticos, pero van a estar cubiertos también por mucosa, ¿sí? Va a presentar un tabique también en la parte media, ¿sí? Y va a estar contribuyendo también entonces para las funciones que va a cumplir el sistema digestivo. Los dientes, que ustedes lo estudian bastante bien, ya en la otra materia, ¿verdad? De anatomía dentaria, ya saben que hay grupos dentarios, las funciones que cumplen según las zonas en donde están ubicadas, la morfología y todo eso, ustedes lo van a estudiar ya luego, o ya lo están estudiando ya en la otra materia. Nada más que por mencionar, que también participan en en la masticación porque se encargan entonces de producir, o sea, de reducir el tamaño de los alimentos, ¿sí? Reducir el tamaño de los alimentos. Esto es lo que no me permite reproducir, pero van a verlo ustedes mejor en la videoclase, ¿sí? Bueno, después la tenemos la faringe. La faringe es el siguiente órgano, ¿verdad? Que va a estar formando parte también del sistema digestivo, ¿sí? Cuando nosotros introducimos los alimentos, pasa por el proceso mecánico de los dientes, después estos son, con ayuda de la lengua, son ya transportados, ¿verdad? El bolo alimenticio, transportados ya hacia la siguiente zona, que es la zona de la faringe, ¿sí? Que proviene del latín pharynx, que significa garganta, es lo que nosotros normalmente conocemos, ¿verdad? Con ese nombre. Entonces, pasan de la zona de la cavidad bucal a la zona de la faringe, el bolo alimenticio, ¿sí? Y este órgano tiene la forma de un canal abierto hacia adelante, se va a extender desde la zona de las coanas, ¿verdad? Va también a estar en relación entonces con el orificio posterior de la cavidad bucal, y un poco más hacia abajo va a estar en relación también con la laringe. Quiere decir que entonces la faringe va a estar por detrás de la laringe. Entonces esa es la ubicación. Va a estar situada entonces por atrás de las cavidades nasales, por atrás de la cavidad bucal y por atrás de la laringe. Por eso están pintaditos acá en tres colores, que también nos van a indicar las porciones que va a tener la faringe, ¿sí? Las porciones de la faringe son, esta parte se llama nasofaringe porque está en relación con las fosas nasales. Bucofaringe o también orofaringe se puede llamar porque está en relación con la cavidad bucal. Y la que está en relación con la laringe, ¿cómo les parece que se va a llamar? Un poquito más hacia abajo.
Laringofaringe. Muy bien, laringofaringe. Está en relación con la laringe. Bueno, básicamente, entonces se ubica en este sector. Si vieran esta imagen que ya lo tienen en Anatomy Learning, ¿verdad? Que pueden mirar también, ¿verdad? En su momento cuando demos faringe, se nota perfectamente la forma de canal abierto hacia adelante, ¿sí? Acá básicamente se ve nada más que una de las capas de la faringe y la capa muscular. Y lo que podemos decir de este canal es que va a compartir las vías respiratorias y también las vías digestivas. O sea, va a compartir con los dos sistemas, con el sistema respiratorio y con el sistema digestivo. ¿Por qué? Por la ubicación y por las relaciones que tienen. Porque acá va a entrar el aire a través de las fosas nasales, ¿verdad? A través de la nariz, las fosas nasales, y entonces el aire va a pasar ahí. Y los alimentos a través de la boca. Y también van a terminar entonces yéndose por ese canal o forma de canal que tiene este órgano, ¿sí? Y, por ejemplo, cómo hace el bolo alimenticio para no dirigirse hacia la laringe, ¿verdad? En su momento también le vamos a explicar que acá hay cartílagos, uno de esos cartílagos se llama epiglotis, que cierra esta parte para que el alimento siga nomás su curso hacia el esófago y no ingresa acá hacia la zona de la laringe y obviamente después posteriormente hacia la zona de la tráquea, que no, obviamente no llega hasta los pulmones. Entonces esto se cierra acá para que el alimento siga nomás su curso hacia el esófago. Acá entonces le vemos cómo comparte las dos vías, tanto las respiratorias como las digestivas. Acá leemos a la faringe. Y las porciones que ya les mencioné: nasofaringe, orofaringe o bucofaringe y laringofaringe. Un esquema que tienen también para poder ver la ubicación y que efectivamente va a abarcar esas tres zonas, ¿verdad? La zona de las fosas nasales, la boca y la laringe, ¿verdad? Un esquema que se entiende bastante bien. Esta es una imagen ya cortada la faringe, quiere decir que se le está viendo de hacia atrás, ¿sí? Se le está viendo de hacia atrás para ver que efectivamente está en relación con las fosas nasales, con la boca y más hacia abajo con la laringe. Vamos pasando. Tiene su constitución anatómica que también vamos a estudiar mucho mejor cuando demos la clase de faringe. Además son fibrosos, músculos, algunos van a ser constrictores, otros van a ser elevadores y tienen también un revestimiento mucoso que le va a revestir. Acá leemos a los músculos, ¿sí? Acá leemos la zona de la mucosa y esta es una fascia, ¿sí? Una fascia que se llama fascia faringobacilar, la tela que se ve acá fibrosa, ¿sí? Ahora solamente a modo de citación. El esófago es la siguiente zona, es la que va descendiendo acá, un poquito lento mi cursor, acá se le ve al esófago, ¿sí? El esófago es el que lleva los alimentos desde la boca, pasando por la faringe hasta el estómago, ¿sí? Es un órgano colapsable, ¿por qué? Porque va dejando pasar los alimentos gradualmente, no es que la comida viene acá y directamente viene a caer, ¿verdad? Rápidamente hasta el estómago. Tiene su proceso, ¿verdad? Un mecanismo que se llama mecanismo de peristalsis o movimientos peristálticos que hace el esófago para que gradualmente vaya entonces el bolo alimenticio hasta la zona del estómago. Y después ya se convierte en otra sustancia, ya al llegar a la zona del estómago. Esto no se puede reproducir, pero sí lo van a ver en la videoclase. Las porciones que tiene el esófago son la zona de la porción cervical, ¿verdad? Que es básicamente la continuación de la faringe. Después tiene la porción torácica cuando recorre por la zona del tórax, y la parte abdominal que ya es antes ya o cercano a lo que es su unión con el estómago.
Estas son las porciones que presenta. Bueno, comienza entonces en el límite inferior, ¿verdad? De la laringofaringe, atraviesa la zona del mediastino por delante de la columna vertebral, así como se ve en este esquema, y después va a pasar a través del músculo diafragma por un orificio que se llama hiato esofágico y finalmente va a terminar en la zona del estómago. Trayecto que hace, ¿sí? Pasando, es como que se desvía un poquito acá de la zona de la aorta, ¿sí? Después retoma otra vez su dirección para finalmente dirigirse hasta el estómago, donde termina. El estómago, por su parte, ¿verdad? Es un órgano que tiene más o menos la forma parecida a la letra J, ¿sí? Es un órgano bastante distendible, tiene también sus porciones, acá vemos que se retiró al estómago, quiere decir que el estómago está por debajo de la zona del diafragma, este es el músculo diafragma que va a separar la región torácica de la región abdominal, ¿sí? Acá le tenemos al estómago. Y hay que tener en cuenta la ubicación del estómago. Cómo nosotros podemos ubicar al estómago. Hay en la zona abdominopélvica hay unos cuadrantes, ¿verdad? La zona para poder ubicar a los diferentes órganos. Son cuadrantes y tienen sus respectivos nombres. Acá le tenemos, por ejemplo, al hipocondrio derecho, al epigastrio, al hipocondrio izquierdo, la región umbilical, el flanco derecho, flanco izquierdo, hipogastrio, fosa ilíaca derecha e izquierda. Ahora nosotros vamos a ubicar entonces teniendo en cuenta estos diferentes cuadrantes, ¿sí? Entonces podemos decir de que el estómago se va a ubicar entonces por debajo del diafragma en la zona del epigastrio del hígado, esto que está más hacia acá. Entonces quiere decir que el hígado está por delante del estómago. Acá le hemos transparentado al estómago. Se va a ubicar en la zona del epigastrio, un poquito de la zona de la región umbilical, como se ve así, y va a ocupar también la zona del hipocondrio izquierdo. Quiere decir que va a ocupar 3 cuadrantes el estómago, teniendo en cuenta estos cuadrantes que tenemos acá. Ahí le vemos al estómago, ¿sí? Las principales porciones que tiene el estómago, ¿verdad? Podemos decir de que tiene 4 regiones principales. La zona del cardias, la zona del fundus, el cuerpo y el píloro. Teniendo en cuenta la configuración externa del estómago, también podemos ver y desglosar un poquito las zonas que tiene o las porciones o digamos, los detalles que tiene el estómago. Tenemos entonces una porción vertical, una porción horizontal, tenemos 2 bordes, uno de esos bordes va a ser menor, va a ser cóncavo mirando hacia la línea media, y otro borde que va a ser más lateral, que va a ser el mayor. Y se les puede llamar también curvatura menor, curvatura mayor. Y va a tener 2 orificios, el cardias hacia arriba y el orificio pilórico más hacia abajo, el que va a estar en comunicación con la siguiente zona que ya es el duodeno. Estas son las porciones, así por ir citando. Acá le tenemos a la porción vertical, tenemos a la zona del fundus, esta parte redondeada que está un poquito más hacia arriba y hacia la izquierda de la zona del cardias. Le tenemos al cuerpo propiamente y la parte de la extremidad inferior del cuerpo. La porción pilórica, que otra vez tiene sus diferentes porciones, ella va a estar ya en relación con el orificio. El estómago tiene 2 caras, una cara anterior y una cara posterior. Dependiendo entonces de hacia dónde va a estar mirando, le vamos a ver a esas caras. Y las curvaturas que les mencioné, esta es una de las curvaturas que es la curvatura menor y va a ser una curvatura interna. Y esta es la curvatura mayor, que va a ser externa. Y le vemos de vuelta. Las túnicas, ¿verdad? Que básicamente habíamos dicho que la mayoría tienen
básicamente lo mismo. Solamente que algunas que otras, ¿verdad? Son en particular, pero eso no hace falta que lo sepan en detalle, ¿verdad? Con tal de que sepan en general nomás. Eso es lo que nos importa. La vascularización del estómago va a estar dado por tres ramas terminales que provienen del tronco celíaco y está dado por estas arterias. La arteria gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. Acá le tenemos, a ver si me permite el cursor, le tenemos a la hepática común, ahí, la hepática común. Acá le tenemos la esplénica y acá le tenemos la gástrica izquierda. Y el tronco celíaco es ahí donde empieza. Se distribuye entonces en esas tres ramitas a nivel del estómago. En cuanto a la inervación, nada más a modo de citación. Los nervios del sistema nervioso autónomo, desde el punto de vista fisiológico, van a provenir de los nervios vagos en su acción parasimpática y también de elementos simpáticos. Ahora, desde el punto de vista anatómico, los nervios gástricos del vago y los nervios gástricos del plexo celíaco. Nada más a modo de citación. Después le sigue el intestino delgado. El intestino delgado entonces es la siguiente porción, ¿sí? Que se va a encargar de los procesos más importantes, de la digestión y la absorción de los nutrientes. Entonces se van a producir en este largo tubo que se llama intestino delgado, que tiene también sus porciones. Tiene tres porciones. La parte que es la continuidad con el estómago se llama duodeno. Después le sigue el yeyuno y finalmente tenemos al ilion, ¿sí? Básicamente esas serían las tres porciones del intestino delgado, ¿sí? Acá le tenemos a la zona del duodeno que tiene más o menos la forma de una C. Acá se sacó el estómago, ¿sí? Entonces quiere decir que todas las sustancias provenientes del estómago van a pasar después finalmente hacia el intestino delgado a través del píloro, ¿sí? Pasa por esta porción, que es el duodeno, y después ya le va a seguir a la otra porción. Bueno. Lo mismo, ¿verdad? Básicamente les dije que tienen las mismas capas, solamente que van variando de acuerdo a los componentes específicos otra vez, ¿verdad? Pero a grandes rasgos nada más. Bueno, la última porción, ¿verdad? Sería la zona del intestino grueso, que es la porción terminal ya, porción terminal del tracto gastrointestinal. Tiene funciones importantes que ya estuvimos mencionando, ¿verdad? Van a completar la absorción, la producción de ciertas vitaminas y sobre todo la producción de heces, ¿verdad? Que es lo que finalmente va a estar saliendo después a través del ano, expulsando todos los desechos del cuerpo. Mide más o menos 1,5 metros de largo aproximadamente. Y tiene también sus diferentes porciones. Las porciones que tiene son el ciego, que es básicamente la zona inicial, ¿verdad? Ya una vez que la parte terminal del intestino delgado llega ahí, después ya le vemos a la zona del ciego, después le vemos al colon, que es toda esta estructura que vemos acá, que a su vez se subdivide otra vez en sus diferentes porciones, y le tenemos al recto, que es la parte ya final. Acá le tenemos a la zona del ciego, ¿verdad? Que es como una especie de bolsa que presenta ahí el intestino grueso. Ahí también a nivel del ciego vamos a encontrar una estructura, ¿verdad? Que se llama apéndice, que es lo que generalmente se puede llegar a producir alguna infección y se produce lo que se conoce como apendicitis. ¿Alguien ya tuvo apendicitis acá? Se operó de apendicitis, ¿no? Yo no, profe. ¿No? Doctora. Ah, bueno, qué suerte, ¿verdad? Bueno, pero dicen que es súper doloroso, ¿verdad? Igual este órgano se considera luego como un órgano más vestigial,
no cumple una función determinante, por decirlo así. Y después tenemos al colon, que es toda esta estructura, ¿verdad? Que vemos que tiene también sus diferentes porciones. Lastimosamente no sé por qué no se reproduce, ¿verdad? Pero en la bioclase sí lo van a tener. Bueno, las porciones del colon, súper fácil, tiene una porción ascendente, una porción transversa, una porción descendente, una porción sigmoida y después ya se une con la siguiente zona que es el recto. Por ahí entonces van pasando todos los productos de desecho. Y como les dije, la constitución anatómica básicamente la misma. Tenemos al recto, que corresponde a esta zona, que va a presentar también una especie de canal, ¿verdad? Sería la parte terminal del ya, la unión entre lo que es el recto en sí y la zona del orificio, que es el ano. La parte del canal, entonces comunica esas dos zonas, la zona del recto con la zona del ano. Y finalmente en esa zona va a terminar el, el tracto gastrointestinal. Finalmente termina el orificio que se llama ano. Y como les dije, a ese nivel hay también músculos esqueléticos, que es justamente lo que se puede controlar para el proceso de la defecación. ¿Sí? Quiere decir que cuando alguien entonces no controla es por algún problema, ¿verdad? Funcional que pueda llegar a tener el paciente, ¿sí? Entonces es porque no funciona la zona del esfínter, el músculo, el esfínter muscular de esa zona. Y bueno, por mi parte, con esto entonces damos lo que es un pantallazo general, ¿verdad? Si vamos a desarrollar así súper bien, nos va a llevar horas y horas, pero básicamente lo que hice fue darles un pantallazo general de lo que es el sistema digestivo. Vamos a abocarnos siempre a lo que nos toca, nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Sobre todo lo que es la parte de boca, la parte de la faringe, o sea, todo lo que tenga que ver con la parte de cabeza y cuello, siempre por eso nosotros hacemos mayor hincapié. Plexo cervical. Bueno, vamos a ver acá. Sí, cambia. Bueno, ¿qué es lo que nosotros estuvimos viendo desde un inicio? El sistema nervioso se clasifica en tres porciones, ¿verdad? En tres partes. En un sistema nervioso central, en un sistema nervioso periférico y en un sistema nervioso autónomo, ¿sí? Donde están las fibras vegetativas. Bueno, en el sistema nervioso central, ¿verdad? Donde le tenemos a la médula espinal, encéfalo y todo lo que están ahí, ¿verdad? Es en la parte donde se encuentran los orígenes reales de los nervios craneales que estuvimos viendo, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar seguir hablando del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Que son nervios somáticos. Son nervios somáticos. Estos nervios podemos clasificarlo otra vez en nervios espinales y nervios craneales. Nervios espinales y nervios craneales. Los nervios craneales son los nervios que ya estuvimos viendo hasta ahora, ¿verdad? El quinto, el séptimo, noveno, pares, ¿verdad? Y demás que ya desarrollamos. Esos son los pares craneales, ¿verdad? Por eso craneales, todo lo que se encuentra en el cráneo. Y luego están los nervios espinales, que son 31, son los nervios que se desprenden de la médula espinal. La médula espinal que se encuentra en el conducto vertebral claro. Entonces, nosotros vamos a empezar a hablar ahora de los nervios espinales después de haber ya desarrollado todo lo que es nervios craneales. Bueno, como dije, ¿me escuchan bien? Sí, doctor. Bueno, como dije, ¿verdad? Los nervios espinales se desprenden de la médula espinal que se encuentra en el interior del conducto vertebral. Bueno, y de acuerdo
a la zona donde se encuentran los nervios que se desprenden, le damos un nombre, ¿verdad? Así tenemos 8 nervios cervicales, tenemos 12 nervios torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coccígeo, ¿verdad? Estos números generales, por ejemplo, sí hay que saber de repente estas cosas grandes. Bueno, y en especial nosotros lo que vamos a ver son los nervios cervicales, los nervios cervicales. A ver, ¿qué es lo que se congela esto? Bueno, el nervio espinal se desprende de la médula espinal, se emerge de la médula espinal por los surcos anterolaterales y posterolaterales, ¿sí? Tiene dos raíces, una raíz anterior y una raíz posterior. Estas dos raíces se unen lateralmente para formar el nervio espinal en sí. Y este nervio espinal sale del conducto vertebral pasando por los forámenes intervertebrales, que son forámenes que se forman entre el pedículo de una vértebra y el pedículo de la vértebra que se encuentra por debajo, o por arriba en todo caso, ¿sí? Por ahí sale el nervio espinal. Vamos a ver después bien en detalle cómo es. Y presenta una raíz anterior y una raíz posterior. Bueno, y luego este nervio espinal, así como cualquier nervio, presenta ramas colaterales y ramas terminales, ¿sí? Las ramas colaterales son un ramo meningio y un ramo comunicante blanco, que son ramos que no vamos a estudiar detalladamente, ¿verdad? Más bien vamos a centrarnos en las ramas terminales, que son un ramo anterior y un ramo posterior, ¿sí? Y específicamente lo que vamos a ver es el ramo anterior. Voy a volver un poquito para que vean aquí. Entonces, la raíz anterior con la raíz posterior se unen y forman el nervio espinal en sí. Bueno, luego este nervio espinal se vuelve a dividir en dos, ya en sus ramas terminales. Una rama anterior que va hacia adelante, ¿verdad? Obviamente, y una rama posterior que va hacia atrás. ¿Sí? Después las ramas. Y acá le tenemos al ramo anterior que vamos a estudiar. Bueno, estos ramos anteriores se juntan y se organizan formando plexos, ¿sí? Como son redes nerviosas que plexo braquial, a excepción de los nervios intercostales, que son nervios que se mantienen independientes. Por eso tenemos 12, ¿verdad? Y es el grupo, es la excepción que no forman plexos. También a tener en cuenta. Después le tenemos al plexo lumbar, al plexo sacro y al plexo sacrococcígeo. Bueno, y de todo esto nosotros lo que vamos a ver es solamente el plexo cervical, que es el plexo que se forma justamente en la región cervical. Bueno, como ya estamos por terminar, o sea, como ya está por terminar el tiempo, vamos a salir y volver a... ¿Está bien? Bueno, después de esa pequeña introducción, ¿verdad? Vamos a verla acá. Específicamente ya vamos a verle a los nervios cervicales, ¿sí? A los cervicales. En la videoclase van a verle mejor a los demás también, donde explica súper bien todo. Bueno, acá pueden ver cómo el nervio espinal nace a partir de dos raíces, ¿sí? Una raíz anterior, que es la que está acá,
la raíz anterior y una raíz posterior. Luego estas raíces se unen y forman el nervio espinal en sí. Ahí se puede ver el nervio espinal. Bueno, y en un pequeño trayecto, ¿verdad? El nervio espinal sale del conducto vertebral pasando por los agujeros intervertebrales que se forman entre una vértebra y otra, estos son los agujeros intervertebrales, ¿sí? Que se forman entre un pedículo que está por arriba y otro pedículo que está por abajo. Y así sucesivamente en todos los nervios, en todas las vértebras. Luego al salir el nervio se bifurca otra vez, o sea, se divide otra vez en dos, ¿sí? En una rama anterior y en una rama posterior. ¿Sí? La rama posterior va a ir para toda la parte del tronco, la parte posterior del tronco, y la rama anterior va a ir para toda la parte anterolateral del tronco y los miembros, ¿sí? Superiores e inferiores. ¿Okay? Bueno, la raíz posterior es motora, tiene fibras motoras, pero la raíz anterior sí tiene fibras motoras y tiene fibras sensitivas también. Eso tienen que saber. Bueno, lo que le estaba diciendo, acá por ejemplo se ve cómo estos nervios, el primer nervio espinal, el segundo nervio espinal, o sea, su raíz anterior, su rama anterior, el tercero y el cuarto se comunican entre sí y así se forma lo que conocemos como plexo. Se forma lo que conocemos como plexo. Y así pasa en todos los grupos, a excepción del grupo torácico, ¿sí? En todas las ramas anteriores, a excepción del grupo torácico, o sea, los nervios intercostales. Pero atrás se mantiene independiente, ¿sí? Bueno, y de todos los grupos, lo que nosotros vamos a estudiar solamente es el plexo cervical, que es el plexo que se forma por la comunicación de la rama anterior del y cuarto nervios cervicales, ¿sí? Primer, segundo, tercero y cuarto nervios cervicales. Se comunican entre sí y forman como unas asas, dice el libro, ¿verdad? Y ese es el plexo cervical, ¿sí? Bueno, este plexo cervical da ramas que son superficiales, que se encuentran prácticamente por debajo de la piel, y ramas que son profundas, que se encuentran en un plano más profundo, ¿sí? Entonces, bueno, y también los ramos, esas cosas por ejemplo son grandes, así tienen que estudiar. Las ramas superficiales son ramas sensitivas, ¿sí? Algo general, algo grande es. Las ramas superficiales son ramas sensitivas y las ramas, o sea, quiere decir eso que termina siempre en la región, o sea, en la piel o transmite la sensibilidad de toda la zona a donde llega, ¿verdad? O sea, de la piel y todo el tejido subcutáneo y todo lo que sea, ¿verdad? Todo lo que esté ahí. En cambio, las fibras profundas son motoras y llegan a los músculos, o sea, llevan la información para que el músculo se pueda contraer. Acá le agregué a todo el plexo y voy a agregarle ahora a algunos músculos, por ejemplo los escalenos, a este primero, ¿verdad? Bueno. Así el plexo cervical también podemos decir que hay un plexo cervical superficial y plexo cervical profundo, ¿verdad? O ramas superficiales y ramas profundas. Bueno, el superficial se hace superficial pasando a través de dos músculos que son el escaleno anterior y el escaleno medio, ¿verdad? Son músculos del cuello, de la región lateral del cuello, y ese espacio se llama hiato interescalénico. Bueno, después estos nervios llegan al borde posterior de este músculo que es el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? El músculo del cuello, el esternocleidomastoideo, el músculo esternocleidomastoideo.
Bueno, y ahí empieza, ¿verdad? Bueno, antes ya, pero de ahí se empieza a notar o a hacer superficiales sus ramas, ¿sí? Las ramas profundas son 5 y las ramas superficiales también son 5. Entonces es súper fácil. 5 y 5. Tenemos que llegar a 5. Bueno, la primera rama que vamos a ver es esta ramita que se llama cervical transversa o transverso del cuello, ¿verdad? Que rodea el borde posterior y la cara, ¿verdad? Anterior de este músculo y se dirige hacia la línea media, ¿sí? Se dirige hacia la línea media y al llegar aquí se divide otra vez en dos, en una rama superior y en una rama inferior, ¿verdad? Y transmite la sensibilidad de la región supra y la región infrahioide, o sea, toda esta zona anterior del cuello. La primera rama entonces, cervical transversa. Bueno, ¿por qué es superficial? Le voy a mostrar por qué decimos que es superficial. Bueno, porque el nervio en principio recorre la cara anterior del músculo escaleno, del músculo esternocleido, pero llega a un punto donde perfora el músculo más superficial que encontramos en el cuello, que se le considera como músculo cutáneo, que es el músculo platisma. ¿Sí? ¿Ven aquí? Este es el músculo platisma. Bueno, acá está, le transparente ahí. El nervio se dirige hacia la línea media. Bueno, luego llega a un punto donde perfora este músculo y ya se encuentra ya inmediatamente debajo de la piel. ¿Sí? Y transmite la sensibilidad de toda esa zona. Okay. Bueno, la primera rama. La segunda rama es una rama ascendente que se llama auricular mayor. Esta es la segunda rama que se dirige hacia arriba en dirección al conducto auditivo externo. Da una rama a la glándula parótida, una rama para la glándula parótida. También da rama para la piel de la región, ¿verdad? La piel de la región, y termina en el pabellón auricular, que acá tenemos al conducto auditivo externo, bueno, y el pabellón auricular que tiene que estar ahí, ¿verdad? Voy a agregarle un ratito. Acá está. Bueno, entonces toda esa zona inerva este nervio auricular mayor. Bueno, y por detrás asciende o sube también otra de las ramas, ¿verdad? Que es paralela, más o menos paralela a lo que es este nervio, sube y se llama occipital menor. Este nervio termina en la piel de la región mastoidea y en la piel de la región occipital. Transmite la sensibilidad de toda esa zona. Bueno, y por último tenemos algunos ramos que son descendentes. A ver, voy a sacarle esto. Unos ramos que son descendentes, que son estos músculos, ¿verdad? Que están aquí. Voy a transparentar esto. Que se llaman claviculares o supraclaviculares, mediales y laterales, estos. ¿Ven ahí? Bueno, ahora yo transparenté el músculo platisma, pero cuando le pongo otra vez, van a ver que estos músculos, así como el cervical transverso, perforan y llegan a esta zona, ¿verdad? A esta zona de la clavícula y en proximidades del esternón y transmite la sensibilidad de toda la zona. Y la lateral termina en la zona deltoida o la zona del hombro. Y ahí completamos los 5 ramos, ¿sí? Los 5 ramos que son cervical transverso, auricular mayor, occipital menor y los claviculares. Clavicular medial y clavicular lateral. Súper fácil, súper sencillo, ¿sí? Ahí tenemos entonces la transmisión de toda la sensibilidad de la zona del cuello. Bueno, ahora vamos a pasar a las ramas profundas. A las ramas profundas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Doctora, si de repente omito algo. Está todo bien.
Bueno, las ramas profundas son también 5, ¿sí? Da unas ramas mediales, bueno, ya le podemos ver, ahí está el plexo. Tengan en cuenta que está por fuera, un poquito lateral a lo que son las vértebras, ¿sí? Bueno, y da ramas mediales y también ascendentes, que son ramas que están destinadas a los músculos prevertebrales, ¿sí? Entonces es fácil saber, porque yo sé nomás que ahí ya están las vértebras y ahí están los músculos, y los únicos músculos que pueden estar ahí en cercanía próxima, así muy cerquita, son los músculos prevertebrales. Entonces, acá el plexo da ramas mediales, acá arriba, para los músculos prevertebrales, ramas mediales y ramas ascendentes. También da una rama o da una rama lateral que se comunica con el nervio facial, perdón, con el nervio accesorio. Voy a arreglarlo un rato. A ver, estoy controlando mi tiempo. El nervio accesorio, que es el undécimo. Sí, acá está el nervio accesorio, que es el undécimo par craneal. Le agrego otra vez aquí al externo. Bueno, y se comunica, ahí la rama, se comunica con el nervio accesorio, que es este. A ver, este saco. Ahí, se ve mejor. Ok, entonces, este es el nervio accesorio que baja, ¿verdad? Y el nervio, este plexo le da una rama comunicante, allá se ve cómo se unen con el nervio accesorio, y el nervio accesorio termina dando, junto con esta comunicación, ramas para este músculo, que es el músculo esternocleido, y atrás, ¿verdad?, que tiene que estar el músculo trapecio, ¿sí? El trapecio. Acá está el nervio para el músculo trapecio. Entonces ya tenemos 3: ramas mediales, ramas ascendentes y la rama lateral. Nos faltan solamente 2 ramitas para terminar este plexo. Bueno, voy a sacar ahora este. La siguiente rama es una rama que se comunica con un nervio, con el nervio hipogloso, ¿verdad?, para formar una especie de asa nerviosa, ¿verdad? La famosa asa cervical. La famosa asa cervical. Voy a agregarle al... No, va a ser más fácil acá. Asa cervical, acá. La famosa asa cervical. Acá le tenemos al plexo, otra vez. Y acá podemos ver cómo da una rama, ¿verdad? El nervio se le llama luego asa cervical, ¿verdad? Pero es una rama del plexo que desciende, ¿verdad? Y acá ven cómo se comunica, cómo se une con otro nervio que acá está de otro color, que creo que es moradito. Bueno, y este nervio es el nervio hipogloso, ¿sí? Una rama del nervio hipogloso, que sería su rama, una raíz, la raíz superior, y lo que da el plexo es la raíz inferior. Bueno, estos se unen y forman el asa cervical, famosa asa cervical o asa del hipogloso, que da ramas para los músculos infrahioides, ¿sí? Entonces, si hay una pregunta, ¿cómo están inervados los músculos infrahioides? Están inervados por ramas del asa cervical o asa del hipogloso, ¿sí? Ok. Volvamos aquí. No, ese no me gusta. Bueno, y terminemos. Y la última rama, ahí tenemos 4, falta el último. La última rama es un nervio, uno de los más importantes, ¿verdad?, de las ramas motoras, ¿sí? Es el nervio frénico, no se olviden. El nervio frénico, este es el nervio frénico, ¿sí?
que tiene un largo trayecto, desciende y recorre todo esto hasta llegar a esta zona para inervarle a un músculo que separa la cavidad abdominal de lo que es la cavidad torácica, ¿verdad? Que justamente hoy estaban viendo. Sí, que es el diafragma. El nervio motor del diafragma. Entonces, una pregunta así rápida. ¿Cómo está inervado el diafragma? Nervio frénico. ¿Rama de qué? Rama profunda del plexo cervical. ¿Y cómo está formada o cómo está formado el plexo cervical? Por la unión de los 4 primeros nervios espinales o sus ramas anteriores. Entonces, súper sencillo estudiar esto. Solamente eso tienen que saber. Entonces tenemos ramas mediales para los músculos prevertebrales, las ramas mediales y las ramas ascendentes. La rama lateral que se comunica con el nervio accesorio y dan fibras para los músculos esternocleido y trapecio. Eso tienen que saber así, mirad, baja el nervio, acá está, y sabemos que el esternocleido está hacia afuera, entonces fácil. Da una rama para el esternocleido y atrás para el trapecio. Luego está la rama que forma el asa cervical para los infra y el nervio frénico. ¿Sí? Y ahí completamos las cinco ramas. Y para resumir, aquí, para resumir, todas las ramas que da este plexo, ¿verdad? Todas las ramas que da este plexo cervical, decimos que tenemos ramas superficiales y ramas profundas. ¿Sí? Las ramas superficiales son ramas sensitivas y las ramas profundas son ramas motoras. Todos ya sabemos que rama motora significa que se va a un músculo estriado, claro. En este caso. Las ramas superficiales son 5. Empezamos con el cervical transverso, que se dirige a la línea media que vimos, ¿verdad? Después el auricular mayor, que se va hacia la oreja, así decirlo. El occipital menor, dice occipital, va hacia atrás. Y el supraclavicular medial y el supraclavicular lateral. Son las 5 ramas superficiales. Y las ramas profundas son las ascendentes y las mediales, que sirven para la inervación de los músculos prevertebrales. ¿Sí? La lateral, que se comunica con el accesorio y va para el esternocleido y el trapecio. La que forma la raíz inferior del asa cervical para los músculos infra y oídos. Y el nervio frénico, que va para el músculo diafragma. Bueno, entonces, ese es el plexo cervical. Solamente eso tienen que saber. Súper sencillo, es así, práctico, rápido. Vean el video, la videoclase, el video que preparé. Ahí van a poder estudiar con más detenidamente, van a entender mejor, pero con este pantallazo ya tienen idea de qué es el plexo cervical y dónde se encuentra. No sé si alguien tiene alguna pregunta por ahí para ir cerrando. Anto. No, para mí está súper bien. Y lo que tienen que tratar de enfocar son las ramitas que el profe puso así bien esquemáticamente, ¿verdad? Las superficiales, las profundas y a dónde se dirigen, qué inervan, ¿sí? Hacer sus propios esquemas también ustedes, ¿sí? Y nada, básicamente eso. Si no tienen alguna otra pregunta, entonces damos por finalizada la clase de hoy.